Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quiero dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la conversación de esta semana. Bernardo Muchas López, gracias. hermano, un gusto, un honor completamente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a una plática, a una conversación. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, más bien gracias a ti, qué honor estar aquí. No, hermano, al contrario, te repito, ahí teníamos ya pendiente esta plática. Ves que surgió esta parte que, de hecho, ahí te va un poquito de cómo di con tu perfil. Yo di primero con tu perfil que tenías en español, el que me Ya, comentabas que ahorita no lo estabas usando tanto, y creo que por ahí contactamos, ¿no? Por primera vez, y como que lo habíamos cerrado, sí. pero lo dejamos como que un poquito abierto, ¿no? Como que no lo cerramos de forma concreta, como que pusimos ahí fechas. Y ya después de ahí, la verdad es que tuve una oleada de grabaciones de bastantes semanas y como que igual me quise dar ahí un tantito un break. Y ahorita otra vez como que estoy empezando a retomar, a grabar más. Y justamente ves que te mandé mensaje por esa cuenta y ya vi que dije, no, a lo mejor pensó que lo teníamos para antes y después. Ya hasta después tú me dijiste que esa cuenta la dejaste de usar por un tiempo, pero pues sí, hermano, digo, muchas cosas que quiero preguntarte. Ahí me puse a investigarte de tiempo atrás, pero pues hermano, me gustaría comenzar, ahora sí valga la redundancia, pues por el inicio, ¿no? Eres de Ecuador, si no mal recuerdo. Soy de Ecuador. ¿Sí es? Hermano, ¿por qué el entrenamiento? ¿Por qué el coaching? Yo, al entrar a tu perfil, como que puedo ver que estás mucho de la mano con el coaching, ya de una manera sumamente profesional. Muy bonita la página que tienes. De Te ahí me agradezco metí un montón. a verla muy bien. Entonces, hermano, pues cuéntame un poco, o sea, ¿cómo fue todo tu proceso para llegar pues hasta este punto, ¿no? O sea, ¿en qué momento ocupas redes? Igual para hacer como que este medio para profesionalizarte respecto al coaching. No sé si actualmente estés únicamente con coaching en línea o también das presenciales. Cuéntame Ahorita por esa solo parte, hermano. presencial. Ahorita solo presencial, pero Ah, ok. chévere. A ver, te cuento un poquito. Sí, sí. Es una historia bien larga. Yo empecé a hacer un deporte que se llama capoeira. Es Sí, una sí. danza slash arte marcial brasilero a los 9, 10 años. Ok. Empecé a hacer eso, me metí de lleno, entrenaba 6 de los 7 días de la semana, hora y media, 2 horas, entrenaba un montón. Y una vez que yo empecé la universidad, era seleccionado de la universidad de este deporte, pues ya vi que llegué a mi límite de lo que podría en cuestión de agilidad, técnica, todo eso. Llegué a ser, me considero yo, pues hay muy poco humilde yo, pero llegué a ser, creo yo, en los mejores de mi país en el deporte. Ok. Y me di cuenta que necesitaba más fuerza, porque sí es un deporte que en un principio no tiene contacto, es mucha danza y en ese sentido, pero llega un punto en un nivel en donde sí tienes contacto. Y tú puedes ser muy bueno siendo alguien delgado, siendo alguien liviano, sin poco músculo, pero quería pues ya empezar a llevarlo al siguiente nivel. Entonces empecé a entrenar, esto fue, creo yo que en el 2016 de forma irregular, iba 2, 3 días a la semana, pues complemento. De hecho, empecé con un poquito de calistenia, haciendo ahí yo las cosas. Luego dije, no, la calistenia no es lo mío. Tenía un gimnasio disponible, empecé el gimnasio y me empezó a gustar bastante. Me topé con una barrera y es que en ese gimnasio habían dos entrenadores de planta y como cuatro que eran entrenadores personales, mis amigos de todos, y les preguntaba cosas porque yo siempre he sido muy curioso y todos me decían cosas 100% distintas. ¿Qué hiciste para hacer esto? ¿Qué me recomiendas para este músculo? Lo que sea. Y todos me daban 100% cosas distintas. Entonces, pues me topé con esa barrera, me frustré y empecé pues a estudiar yo por mi cuenta. Ujú, Llegué al canal de Jeff Nippard, me imagino que lo ujú. conoces, Sí, sí. fisiculturista, powerlifter, creador de contenido canadiense, evidence-based, me encantó su contenido.
A través de él llegué a Lane Norton, PhD en nutrición, y me encantó este tema. Obviamente esto te lo estoy resumiendo, esto fue un proceso que duró algunos meses y me encantó. Justamente yo estaba un poquito cansado del tema de capoeira, que igual seguí más años, seguí 4 años más después de eso, pero ya no estaba tan contento con el tema y me empecé a meter un poquito más de lleno en esto. Y pues bueno, empecé en el gimnasio, empecé a ver algo de progreso, me motivé y dije, bueno, ya he aprendido un poco de ellos, pero quiero pues aprender más. Me metí en mi primera certificación como entrenador. Era una certificación, ya no existe, se llamaba Fitness Online Coaching Academy, muy buena de hecho en ese tiempo y tenía la parte de nutrición, la parte de entrenamiento. Hice eso y ya, me encantó. Me enamoré después de seguir también a Lane ya por un año, un poco más y ver todo su contenido, pues dije, esto es lo mío. Me encanta la nutrición. En ese entonces era un poquito más enfocado a la nutrición, ahorita un poquito más al entrenamiento, pero pues ahí mezclado entre todo, obviamente. Y dije, quiero hacer algo relacionado a esto. Entonces, pues bueno, ahí empezó todo. Después de un par de meses en la certificación, dije, bueno, veamos un poquito, vamos probando con personas. Mi primo en esa época empezó a entrenar conmigo, era mi compañero de entrenamiento y él fue mi primer conejillo de Indias. Empecé a hacer los programas para él. Y de ahí, pues, gente de ahí del gimnasio mismo, por más que yo no tenía el físico en ese entonces, tampoco creo que tenga el físico ahora, pero en ese entonces peor, pues no, la gente me preguntaba, porque veía que pues algo conocía, por lo menos más que los entrenadores, y empecé a aceptar mis primeros clientes, me gustó mucho, la verdad, y dije, bueno, esto va a ser lo mío, voy a empezar aceptando clientes en línea, eh, con gente que conocía, ¿no es cierto? Ya Ok. me di cuenta que en verdad me quería dedicar a esto. Yo en ese entonces estudiaba administración de empresas en la universidad, acabé la carrera, esto ya fue un año y medio o dos después de todo este proceso desde que empecé, ya llevaba unos 2 meses llevando a personas, digamos, en línea que más que en línea era pues le mandaba los programas, no era un coaching en sí, sino mandaba programas, en ese entonces mandaba macros Ok. y dije, ah, esto es lo mío. Entonces me metí como entrenador personal en este mismo gimnasio, me abrieron las puertas, hice ahí, trabajé unos 8 o 9 meses, me casé y me fui de viaje. Me fui de viaje 3 meses a Houston, a un gimnasio de Ok. allá que se llama Alphalete, que pues ¿Cómo no? Sí, me sí. encantaba el gimnasio, que es lo que vi en redes. Dije, me fui de loco con mi esposa. Y ahí fue cuando dije, bueno, ya no tengo clientes, tengo que vivir de algo. Entonces ahí sí dije, bueno, tengo que empezar a estructurar un poquito esto de empezar a aceptar clientes en línea. Entonces todos los que tenía en persona, pues se pasaron en línea. En ese entonces habrán sido unas 6, 7 personas. Ok. Y empecé ahí, es cuando empecé a crear contenido con el objetivo de, pues, uno, educar y dos, pues, conseguir clientes. Antes sí tenía mis redes, pero iba compartiendo un poquito de mi camino, de lo Claro. que hacía, compartía recetas, entrenamientos, pero nada, pues, enfocado a esto. Claro. Esto fue en el año 2019. Pues de ahí Ok. seguí, 2020 llegó la pandemia Ujú, y bueno, regresé de Houston, ya tenía un par de clientes en línea, volví ujú. al gimnasio como entrenador personal, tenía ya un par de clientes, me empecé a despegar, por así decirlo, llegó la pandemia y pues todo se me cerró y es cuando dije, bueno, tengo que hacer esto 100% en línea porque no sé cuánto vaya a durar. Y es cuando creo que tal vez ya me puse más formal y me metí en la mentalidad de negocio para Claro. hacer coaching en línea. Entonces empecé a utilizar en ese entonces una aplicación que se llama True Coach, empecé ya a Ujú. llevar las cosas de una manera, por así decirlo, profesional. Ok. Y ahí es cuando ya empecé todo. De ahí, pues para terminar, porque creo que estoy hablando mucho, No, no te preocupes, eh, hermano. Sí, sí. estuve todo 2020 en línea, 2021 en línea, 2022 en línea. En este proceso, justo cuando empezó la pandemia, pues me hice amigo de uno de los que era coaches del equipo de Lane Norton. Ujú. Me hice amigo, conversaba un par de veces y un día le dije, oye, me encantaría trabajar con ustedes, me encantaría ser un pasante tuyo, un intern, y no te quiero cobrar nada, solo quiero pues aprender de ti y hacer contenido, lo que tú me pidas. Claro. Él, muy buena gente, me dijo, chévere, déjame le pregunto a Lane. Lane le dio permiso y empecé a trabajar con él. Empecé a hacer contenido para él, digamos, el contenido en sí, el diseño para sus redes, porque a mí siempre me ha encantado lo de hacer el diseño gráfico, por así decirlo. No es que sea Ujú, experto, pero me ha gustado. ujú. De ahí Lane me contrató a mí para que yo empiece a hacer el diseño a él. De ahí Holly, que es, bueno, su ex esposa, su esposa en ese momento, me contrató para que empiece a hacer sus diseños. Y estuve un tiempo, de ahí ya dije, bueno, ya estoy con una cantidad de clientes que me requiere más tiempo y quiero enfocarme más en lo mío. Les dije, chévere, hasta aquí nomás. No puedo continuar trabajando con ustedes en el diseño gráfico porque no es lo que quiero hacer, pues, de mi carrera. Pero Claro. mi esposa, pues, ella sí sabe de diseño gráfico y si quieren, ella les puede ayudar. Entonces, mi esposa empezó a trabajar para ellos en la parte de diseño gráfico
Un poco después me dijeron, queremos traducir el libro de Fat Loss Forever, lo estaban traduciendo con una persona, Ujú. y pues yo asistí en la traducción, en las revisiones, ¿no es cierto? Ok. Entonces estuve todo este tiempo involucrado y en abril del 2022 pues ya me abrieron las puertas para que sea coach del Team Violin y estuve con ellos casi un año y medio, un poquito menos de año y medio, Ujú. hasta hace un mes y medio exactamente que pues bueno, renuncié a la empresa para ya retomar lo mío y enfocarme simplemente en crear algo propio. Entonces eso es un poquito la historia. Qué chingón, hermano, qué chingón. Digo, bastantes puntos que ahorita si quieres vamos regresando varios, porque varios justamente de los que mencionaste los fui anotando. Justo desde el inicio que tienes en redes, que si no mal recuerdo fue por ahí de 2018 cuando empezaste como que a publicar en esta cuenta que tengas, que no sé si sea de por sí tu cuenta personal o desde un inicio sí la perfilabas para empezar a subir más contenido respecto a eso. Esa fue mi cuenta que empecé para crear contenido. Sí, En sí, ese sí. entonces, mi esposa también hizo las certificaciones que hicimos de un principio porque también le encantaba el tema. Ujú, Se llamaba Manu Bernardo Fitness. El nombre de mi esposa es Manuela. Entonces la ujú. creamos con eso. Entonces, de hecho, el primer post que está ahí creo que es una foto de mi esposa, de hecho, Sí, sí, sí. porque antes era más compartir, como te decía, nuestro camino, nuestro journey, Claro. simplemente Ujú, lo que íbamos haciendo. Ya cuando dije, bueno, voy a hacer el cambio ella me dijo, ya no quiero dedicarme al fitness, hice el cambio a Coach Bernardo, borré todo eso anterior que teníamos de nuestro journey y dejé desde que empecé a compartir ya el contenido más enfocado a todo esto. ok, sí, y justo, o sea, vi esa parte porque, pues desde el inicio son fotos de muy buena calidad. De hecho, al inicio empezaste a publicar en inglés, ¿no? Si no mal recuerdo, Sí, era meramente en eh, inglés. sí, empezamos la cuenta en inglés porque dijimos, pues bueno, en nuestro país en ese entonces, pues nadie sabía qué era lo que contar macros, calorías. En realidad nosotros creo que en relación a México, Colombia, Chile, Argentina, estamos re atrasados en todo lo que es el fitness en general. Vimos eso en un principio y dijimos, bueno, los dos hablamos inglés, empecemos a compartir nuestras cosas en inglés. Luego, cuando empecé Coach Bernardo, me pasé a Ujú, hacerlo solo a español en un tiempo. ujú, Esto fue sí, en el sí. 2020. Y cuando retomé y cuando empecé a trabajar en el Team Violin, dije, pues bueno, voy a trabajar en una empresa americana, voy a empezar a compartir contenido en inglés de nuevo. Y Sí, de sí. hecho la cuenta en español la abrí este año, un Ujú, mes antes de que tú me contactaras, o sea, es decir, hace 3 meses, ok. porque quería empezar a crear proyecto en español y otras cosas. Esto fue un poquito antes de que decía salir del equipo de Team Violin. Ujú, Y bueno, tomaba mucho tiempo, la verdad, y sí, sí, sí. dije, es algo que quiero hacer en algún punto, pero como ya decidí salir de Team Violin y supe que a nivel de trabajo, Ujú. demanda de trabajo, iba a tomar mucho tiempo eso, dije, pues eso es algo que ahorita no es una prioridad y dejé ahorita por un lado un rato la cuenta en español. Ok, digo, eso está muy cabrón. Digo, no sé, por ejemplo, tú qué tanto piensas a lo mejor que haya mucho involucrado también tu parte que tenías como de toda la información que podías o que tenías respecto a tu carrera de administración de empresas, porque ahorita como lo mencionas, pues de hecho se ve como una decisión sumamente inteligente al decir, oye, pues muy probablemente el campo que está pasando aquí en mi país, ¿no? En mi zona, en mi región, pues oye, no da para lo que quiero, ¿no? Entonces muy probablemente sería mejor apuntar a ese mercado que te repito, tal vez ahorita que me lo platicas, pues sí suena completamente razonable, pero verlo en ese momento es al final de cuentas como que yo lo veo así como que tener tu visión de más allá de o amplia hacia donde venías. No sé si igual venía de la parte que la mayor cantidad de contenido que consumías era en inglés por lo regular Sí, o por qué decidiste como que decir, ok, me voy a ir sobre ese mercado que muy probablemente, digo, fue una decisión sumamente acertada porque yo creo que para esos años que empezaste a publicar 2018, 19, aún todavía digo, ahorita, aunque lo comentabas aquí respecto a México y lo demás, realmente es que todavía estamos bastante en pañales. O sea, sí, a mí sí me impresiona mucho el hecho de cómo está, sobre todo esta parte del coaching online, está profesionalizado en otros países, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, partes de Europa, donde al final de cuentas podemos ver cómo ya existe tal cual esa profesionalización de lo que es ser un coach online, tal cual, ¿no? Que a lo mejor aquí como que todavía en México, digo, o sea, puedo hablar sobre todo de México, que es pues donde más consumo información y donde más como que trato igual de difundir información, sí todavía existe un gap muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde esa parte, igual está muy cabrón como volteas y dices, oye, ¿sabes qué? A lo mejor en otro momento, cuando empiece el mercado como que a salir un poquito más, que yo siento que igual es inevitable, ¿no? Al pasar los años, pues va a irse de la mano. Pero claro. esa decisión, o sea, sí fue de lleno de, ok, ¿sabes qué? Estamos consumiendo contenido acá.
el mercado totalmente es por ahora, es en Estados Unidos. ¿Qué es en Estados Unidos sobre todo donde trabajas? ¿O es en general en inglés, no? Sí, bueno, al momento es en inglés. Ujú. Tengo clientes ahorita, pues bueno, muy bendecido en realidad. No, tengo que agradecer muchísimo a Team Violin porque me abrió un montón de puertas, pero ahorita todo mi mercado es en inglés. Estoy trabajando con gente en Estados Unidos, estoy trabajando con gente en Europa, en Australia, en Dubai, en Kuwait, que Ok. nunca pensé llegar allá, la verdad. Entonces, en realidad, fue una puertas que me la abrió el equipo, pero sí, en un principio yo empecé en inglés porque todo el contenido que consumía era en inglés. Yo nunca consumí contenido en español. Como te digo, lo que me abrió los ojos a Lebanese Based Fitness fue Jeff Nippard y dije, bueno, todos los que él ponga en su podcast, en su canal, perdón, de YouTube, todo lo que él comparta, voy a empezar a seguir porque tiene sentido lo que dice y empecé a seguir a través de Lane Norton, Eric Helms, Mike Israetel, que fueron a la final los que creo yo han tenido la mayor influencia en mi carrera como profesional en la parte del conocimiento. Entonces, conversé con mi esposa en ese momento novia y dijimos, pues bueno, todo lo que consumimos es de ellos en inglés, hagamos algo en inglés, porque no conocemos nadie en español que sepa y probablemente lo había, pero no Claro. conocíamos a alguien que ya Ujú. esté haciendo algo así. Entonces dijimos, hagamos en inglés para pues empezar a envolvernos en ese mundo y de ahí vemos qué pasa. En un punto dije, bueno, ahora ya quiero llegar a mi mercado, que es Ecuador, y voy a empezar a enfocarme en eso y cambié a español. Y ya, pues bueno, cuando llegué a Team Violin tuve que cambiar a inglés definitivamente. Totalmente. Y yo creo que eso es algo que igual tienen mucho, sobre todo esa parte del mundo, al poder exponer tanto a personas que son referentes en el área, o sea, que realmente saben bastante respecto a los temas, pero aparte yo le pongo un plus muy cabrón en que saben también crear contenido alrededor de. O sea, porque de repente, por ejemplo, para mí, tal cual un referente muy grande, pues es Steve Hall, ¿no? Del Revive Stronger, que tiene su podcast que si no me recuerdo es de Londres, ¿no? Y igual Sí, tiene, o sea, tantos episodios y es como una locura el hecho de que se pueda llegar a crear contenido a ese nivel y al mismo tiempo mantener esa calidad, ¿no? Y yo creo que igual como que no es, yo lo veo así, no es tan difícil. O sea, una vez, como dices, que abres a empezar a consumir contenido en inglés, realmente no es tan difícil empezar a conocer a todo ese tipo de personas porque al final también existe este toque en el cual pueden exponerte el punto de una manera, pueden simplificarlo, ¿no? A pesar de la complejidad del tema, como que pueden dar esas pistas porque justamente es otra cosa que tiene el crear contenido, ¿no? Que no solo lo sepas, sino que también lo sepas transmitir, ¿no? Hace no mucho 100%. tuve el gusto de conocer a Helps, ¿no? Aquí vino a México, justamente vino a una conferencia con Alberto Núñez, fue por ahí de abril, más o menos, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, ok, aparte de que Helms es brutal en el área, o sea, es un investigador top respecto a ciencias del ejercicio y también esta parte de culturismo y lo demás con su equipo de 3DMJ, también es un completo, vaya, ¿cómo puedo decirlo así? Es un comunicador por excelencia, pero muy Para mí cabrón, es de los cabrón. mejores comunicadores que existen. O sea, justo hoy estaba escuchando un podcast de Iron Culture, de su podcast, Ujú. y para mí es de los mejores comunicadores. Es impresionante cómo un tema tan complejo lo puede Claro, no simplificar, simplemente hacerlo fácil de entender, porque nunca va a estar claro. sobre simplificando las cosas. Te llega a Y explicar todo a un nivel tan profundo, pero al mismo tiempo sencillo de entender que para mí es brutal. sí, 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 totalmente. O sea, y te digo, o sea, tener esa parte de poder, justo como mencionas, darlo a entender, es algo que tiene mucho esa parte del contenido, por ejemplo, que se puede llegar a consumir. Y digo, ahorita conectando con esa parte que igual justamente lo mencionaste, igual te lo quería preguntar, la parte de Alpha Lit, que creo que tienes igual una foto con Christian Guzman, ¿no? Que al final, para mí, uff, yo me acuerdo de esas épocas en las cuales consumía contenido fitness. Me doy un poco de contexto. Yo empecé a ir al gimnasio más o menos por ahí como en el 2014, 2015 aproximadamente. Estaba muy joven, pero consumía contenido en general únicamente por entretenimiento, ¿no? O sea, meramente, jamás lo vi como una parte de educarme, ¿no? O de guiarlo hacia el coaching, por decirlo así. Al inicio fue meramente por entretenimiento. Y sí llegué a topar aquí en México a creadores de contenido que de repente hacían mucha referencia a Christian Guzman, ¿no? Mm. ¿Quién es Christian Guzman, no? Y ya ahí fue donde lo conocí y también conocí como que esta parte que tiene de Alpha Lead, por ejemplo. En ese caso, pues platica un poco igual cómo fue tu experiencia ya, tanto en el gimnasio, conocerlo, que al final de cuentas, como mencionas, ya son dos partes bien interesantes porque es como de, oye, yo estoy lo suficientemente preocupado, por ejemplo, por mi educación continua para estar dando un buen servicio,
pero la parte de negocio también es algo que se cuece aparte, ¿no? O sea, al final de cuentas es como, ok, lo sabes, ahora los demás tienen que saber que lo sabes y que puedes dar resultados respecto a ello, ¿no? Y yo creo que, por Claro. ejemplo, Christian Guzman es muy bueno respecto a eso. Yo creo que tiene bastante tiempo en el medio. Entonces, cuéntame un poco de tu experiencia ahí, hermano. ¿Cómo fue? Fue, fue una locura, la verdad, no lo voy a mentir. Mira, yo decidí hacerme coach por dos personas. Ya lo dije, Lane Norton, por la parte evidence-based, que me encantó decir, bueno, esto es una ciencia y me encantó eso. Y por Christian, ¿sí? Me acuerdo clarito, fue un video que sacó que él siempre con sus clickbaits en sus videos era como que goodbye YouTube, se estaba despidiendo de YouTube y era simplemente que iba a dejar de subir videos por 2 meses, creo, porque se enfocaron en una competencia, pero ese video, puf, me inspiró y dije, si él lo está haciendo, si él puede vivir de esto, yo también puedo. ¿Y a qué me refiero con esto? Lamentablemente, pues nuestra profesión como entrenador no es algo muy reconocido en nuestros países. Y me imagino que en México es así, pues en Ecuador pues es 100% así. Y bueno, en Ecuador ganamos en dólares y en un buen gimnasio alguien gana $700 trabajando 10 horas al día y cansado porque estar de planta en un gimnasio es cansado. Y dije, mira, me quiero dedicar a esto, pero yo no quiero ganar solo $700 porque para vivir el estilo de vida que yo quiero vivir aquí no me va a alcanzar. De por sí, $700 aquí es un sueldo bajo. Entonces dije, no quiero hacer eso. Viendo a Christian, dije, bueno, si él lo hizo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces, él me inspiró mucho. Yo veía más por entretenimiento. Yo veía contenido por dos razones. Una, educación y dos, entretenimiento. De Christian Guzmán no puedo decir que aprendí mucho, tal vez en un principio aprendí porque yo no sabía nada, no es que considero a él que sea un referente en la parte del fitness, pero definitivamente un referente en la industria. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, él me inspiró a que me dedique a lo que quiero hacer y que, por así decirlo, por más que suene muy cliché, sea feliz porque yo estudié administración de empresas porque era lo único que dije, no tengo idea qué hacer cuando me gradué del colegio, mi papá tiene su empresa y dije, bueno, pues qué más obvio camino que estudiar administración de empresas para yo luego tomar la posta, pero no era una decisión que me hacía feliz, no me hacía feliz para nada. Entonces, bueno, me fui a Houston de loco, no me fui con trabajo, nos fuimos de locos con mi esposa allá. Llegamos y la verdad es que fue algo increíble. Christian, muy buena gente, nos dio la bienvenida. De hecho, un momento dijimos, bueno, tenemos que vivir de algo, porque tenía creo que 4 o 5 clientes en línea en ese tiempo y cobraba creo que $80 mensuales menos, creo que $60 mensuales por eso. No llegaban ni los $300 mensuales o ni 400, que en Estados Unidos no te alcanza para nada. Entonces dije, bueno, tenía ahorros, pero dije, no me quiero acabar todo, me los acabé. Pero bueno, dije, tengo que trabajar en algo. Fui a donde Christian y le dije, oye, quiero trabajo. Le dije, de hecho, no me pagues, quiero empezar a trabajar para ti, para aprender, y luego si tú crees que vale la pena pagarme, me pagas. Si es que no, solo quiero trabajar gratis, porque quiero aprender de ti. Entonces me dijo, mira, lo único que te puedo dar ahorita es que trabajes en el warehouse, en las bodegas, en donde hacemos los despachos de eso. Me dijo, yo no soy el que se encarga de eso, es tal persona, anda ya, ahorita, y habla con él. Fui y dijo, ¿sabes qué? Justo estamos buscando personas porque es una temporada bastante alta, ven y trabaja aquí con nosotros. Entonces mi esposa y yo fuimos, trabajamos 16 horas al día. Ok. Era brutal. O sea, trabajábamos 16 horas al día con una hora de descanso para almorzar y descansar de por medio. Salíamos a las 9, 10 de la noche de ahí y todo el mundo estaba tan envuelto en esta cultura de fitness que Ujú. las bodegas eran atrás del gimnasio que decían, listo, vamos. Todos se tomaban el pre-workout, iban a las 10 de la noche a entrenar, de 10 a 12, dormíamos 6 horas y al día siguiente ya estábamos parados para volver a trabajar. Y Qué eso fue un cabrón. mes entero Ujú. que para mí ha sido de las mejores experiencias, porque uno me enseñó a trabajar duro, nunca había trabajado así de duro en mi vida y me enseñó. Y dos, hice muy buenos amigos, que en realidad, pues ellos, los primeros meses, estuve 4 meses allá, Ujú. los primeros 2 meses no tuve amigos. Íbamos al gimnasio y la gente chévere, en el gimnasio te saludaba, conversabas, les escribí para luego hacer algo, porque queríamos ser amigos y nadie, pues, era el chico de 22 años, ecuatoriano, que nadie conocía, entonces, pues nadie me invitaba a ningún plan ni nada. Ujú. Después de que trabajé en el warehouse, me hice amigo, pues no voy a decir que me hice amigo de Christian porque no es así, pero me hice conocer de él y saludábamos todos los días y todo. Y la verdad eso me inspiró mucho porque me dio a conocer que puedes llegar a, a tener un muy buen estilo de vida trabajando esto si es que haces las cosas evidentemente inteligente. Entonces fue una experiencia brutal. Conocí a Ross, que no sé si lo conoces, que es powerlifter, campeón mundial. Ujú. Ujú. Conocí a Max Tuning, que es creador de contenido, ya no se dedica al fitness, pero igual creador de contenido empezó en la industria.
conocí a un montón de gente que para mí en ese entonces eran no referentes de fitness, pero sí referentes de la industria por la Claro. creación de contenido y el negocio que tenían por detrás. Sí, creo que te digo, esa visión de verlo como tal cual un negocio es otra cosa bien diferente. Y como dices, eso me gustó mucho como lo dijiste de Christian, ¿no? Que al final de cuentas tal vez no es un referente del fitness, pero sí de la industria. Porque sí, o sea, totalmente, tal vez si yo quiero aprender respecto a cierto tema, probablemente no consuma su contenido, pero conozco a Christian Guzman. O sea, definitivamente conozco a Christian Guzman, lo que ha hecho, la parte que ha dejado y como dices, muchas veces funciona de inspiración, ¿no? Para nosotros que tal vez podemos ver lo que está haciendo allá, que obviamente como que nosotros tenemos la parte de, ok, vamos a ver qué tenemos en nuestro contexto, ¿no? O sea, obviamente tenemos distintos contextos, tenemos más limitantes respecto a ciertas cosas, pero yo creo que va mucho de la mano con lo que mencionabas hace un momento, o sea, del ver qué tienes, o sea, tal cual, ¿no? Y yo creo que eso que mencionabas, de decir, oye, yo me lanzo a chambear y me gustó mucho eso que decías, oye, pre-workout y entrenar, ¿no? Y eso qué tan, por decirlo así, qué contexto tan favorable respecto a, oye, esto es que realmente, ok, sí es trabajo de lo demás, pero no deja de ser pasión. Y cuando esa pasión está dentro de, yo creo que se vuelve una combinación bien bonita, ¿no? Y que al final de cuentas, me he puesto a meditarlo justamente mucho, el poder vivir realmente. Que te vaya bien, por decirlo así, económicamente, que puedas estar seguro económicamente, me gustaría definirlo así, pero que al mismo tiempo sea gracias a algo que realmente te apasiona, ¿no? Y que al final de cuentas yo creo que igual va mucho de la mano de que es un proceso, o sea, es un viaje y que durante el viaje va a haber momentos en los que definitivamente no va a estar cómodo, en donde tal vez no va a haber para mucho, pero que creo que vale la pena muchas veces, ¿no? Porque el realmente encontrar esa parte, ese equilibrio que yo lo podría definir así muy cabrón, de decir, oye, me está yendo bien, pero estoy haciendo realmente lo que me gusta, ¿no? Porque al final de cuentas más allá de eso, eso te da un motivo del cual ser, ¿no? Y que muchas veces nos ayuda a sostener ese tipo de prácticas que mencionabas de trabajar 16 horas e irse y yo creo que mucho nace de ahí porque, oye, tal vez si lo cuentas desde algo sumamente externo o te quedas únicamente con lo superficial, por decirlo así, te quedarías como, oye, pues qué chinga, ¿no? O sea, estás hablando de que estás trabajando muchas horas y casi no descansas y lo demás. Pero ya que cuentas ahorita el trasfondo, la pasión, el por qué estabas ahí, es donde realmente adquiere valor todo lo que haces durante ese tiempo, ¿no? 100%. Es algo difícil de explicar cuando sientes esta pasión, pero o sea, te mueve a que quieras salir adelante. Y mira, a mí me encanta el fitness y yo quería hacer algo en mi carrera profesional que sea relacionado a algo que yo disfrute, algo que yo diga, voy a ser feliz en mi día a día y no voy a ser un esclavo de un trabajo. Que yo sé que si hubiera trabajado para mi papá, tal vez me iría bien económicamente, pero desde el principio, pero no hubiera disfrutado mi día a día. Y para mí el disfrutar mi día a día era lo más importante. Hubo épocas difíciles, no te voy a decir que no, hubo épocas en donde ya casado tuve que decir, no me alcanza, me toca ir a vivir con mis papás, golpeé la puerta, pa, me abres las puertas para venir a vivir acá. Hubo épocas en donde cuando estoy con el Team Bayern me fue increíble y han habido altos y bajos, pero siempre la pasión Claro. ahí, estar dándole con todo ha sido que lo que me ha motivado. Y algo importante, yo siempre me he movido por la pasión, pero para muchos tal vez les suene feo, para Ujú. mí el dinero es importante. Lo que tú dijiste, poder Claro. estar seguro económicamente, decir, no me falta nada y además pues puedo ahorrar o puedo tener gastos por placer, por así decirlo, es importante, porque gracias a Dios pues crecí en un ambiente así, a mi papá le iba bien económicamente y dije, yo no quisiera que a mis hijos le falten. Yo tengo un bebé de 2 años y dije, nunca quisiera que a mi hijo le falte. Claro. Entonces, han habido épocas en donde ha sido 100% pasión por fitness, donde digo, bueno, voy a estudiar, etcétera. Este año acabé la maestría en FAF con la Universidad de Murcia de España Ok. y fue una época en donde pues le metí mucha pasión a aprender, a seguir estudiando, etcétera. Ujú. Ahorita estoy en una época en donde escucho un podcast a la semana y no consumo más contenido educacional porque mi enfoque está en el negocio. Y creo que Claro. es algo que a mí me ha ayudado a crecer como profesional, en donde no solo es pasión, que sí es importante, Ujú. y te va a llevar adelante, porque la pasión te va a llevar adelante, pero también ha sido meterle la cabeza a la parte del negocio, en donde digo, bueno, Claro. tal vez ahorita no puedo seguir educándome por un tiempo, porque no me da el tiempo, porque igual mi prioridad siempre va a ser mi familia, pero voy a cambiar ese enfoque a negocio. Ahorita estoy haciendo un curso relacionado a negocios, a un mentorship, y bueno, me enfoco en esto. Una vez que ya esté más estable con esto, pues bueno, tendré un poquito más de balance o me enfocaré más en la parte de mi pasión otra vez de estudiar, de seguir aprendiendo, pero siempre he tratado de ir pues cambiando esto y nunca ha sido solo, listo, me encanta esto, que conozco entrenadores que son así, me encanta esto,
pero nunca llegan a tener las herramientas para crecer porque no se enfocan en conseguir esas herramientas. Claro, totalmente. Digo, ahorita que mencionas eso, yo lo veo mucho como la parte de periodos, o sea, de temporadas, tal cual, o sea, lo comparo mucho con eso. Y me identifico muy cabrón, ¿eh? Porque al final de cuentas, igual, o sea, de repente hay momentos, hay olas en donde, oye, mi prioridad es grabar, o sea, mi prioridad es crear contenido, porque es al final de cuentas, yo lo veo así, es como crear una base en el largo plazo, porque al final de cuentas le estoy apostando a muy en el largo plazo, ¿no? Pero al final también creo esta parte, o sea, de conversar con personas que están en el medio, que conocen respecto a eso, conversar respecto a temas, darme a conocer con ellos también. Al final de cuentas es una herramienta doble, pero igual, como dices, hay momentos en los que, oye, pues ya como que estás hasta aquí de contenido, ya tienes un colchón considerable, por ejemplo, en mi caso, oye, pues ya le dedico un poquito más de tiempo a mejorar continuamente, por ejemplo, mi servicio, ¿no? Que igual como que va de esa mano de que de repente tienes un estándar, digo, no sé cómo lo hayas pasado tú, pero te comento un poco mi proceso, es como tienes un estándar que ya sabes qué procesos tienes con tus clientes, ¿no? Ok, no sé, videollamadas, pero de repente llega a pasar que te llega, no sé, una espinita, algo prende el chip que dice, ok, puedo hacerlo más eficiente, no puedo hacerlo mejor respecto a eso, o le invierto otra cosa, y eso, al final de cuentas, pequeños momentos son los como que te hacen mejorar de forma continua y que muchas veces se tiene como que lamentablemente no puede llegarse a ver como de que es un continuo de estar siempre, siempre, siempre en eso, pero yo creo que son desahogos y que esos mismos desahogos que te vas dando, pues te van empujando a regresar con más ganas a lo que haces, ¿no? 100%, y lo que dices ahorita, yo he cambiado mis procesos de coaching más de 10 veces. En cómo hago el coaching he utilizado spreadsheets de aplicación, de spreadsheets, ahorita otra vez empecé con la aplicación. Mi check-in en sí, las preguntas que realizo en los seguimientos, he cambiado 1000 veces la forma, cada cuánto pido fotos a mis clientes de progreso, he cambiado 1000 veces, porque lo que tú dices, te sale la chispita y tal vez puedo mejorar esto, y es una mejora continua, y tal vez por ahí vas cometiendo errores, pero te vas identificando los errores y de ahí vas mejorando. Eso es algo que justamente, ¿con quién estaba conversando esto el otro día? Con un gran amigo de México, que seguramente lo conoces, a Braico, a Brian Cromer, es muy amigo de Mati Elías, que lo entrevistaste hace poco. Ok, ajá, Eh, es un crack, soy muy amigo de él. Y el otro día estábamos conversando y le dije, mira, yo algo que me he enfocado mucho es en eso, en la parte del servicio. claro. Sobre todo últimamente, como mi servicio no está dirigido a Ecuador, sino está dirigido al exterior, mi enfoque es que el servicio sea algo en verdad que sea realmente bueno. Entonces es algo que le he invertido mucho tiempo y justamente por eso, es estar cambiando. Y hay épocas que no me enfoco ni siquiera en vender, me enfoco en mejorar mi servicio para que mis clientes se queden contentos con lo que están pagando. Sí, 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 claro. Y yo creo que igual eso, yo lo veo mucho como estar moldeando lo que vas a ofrecer y después dedicarle otro proceso a ofrecerlo, que al final de cuentas tú sabes que ya tienes esa parte de eficiencia y que sabes que lo que estás ofreciendo justamente va de la mano con la calidad. Y yo creo que eso igual es bien importante anotar porque, híjole, lamentablemente digo, he tenido experiencias aquí, sobre todo aquí en México, en donde, oye, sí hay mucho coaching de repente online, pero de repente son saturar clientes, no dar feedback, es únicamente entregar por la parte monetaria que digo, ahorita estamos platicando y por supuesto que es importante, pero creo que yo tiene mucho esta parte que tenemos de evidence-based, de decir, y sobre todo desde la parte profesional, ¿no? O sea, yo lo puedo decir desde esa perspectiva. Yo como profesional no me sentiría bien haciendo eso. O sea, no podría dar eso porque al final de cuentas, no sé, va mucho de la mano con los valores que por lo regular tienes y por fomentarlo, como te lo repito hace un momento, en el largo plazo. Porque sí, al final tal vez, sí que es eso, híjole, es que Internet a mí me encanta esa parte, pero al mismo tiempo me asusta porque es bien volátil, digo, ahorita lo decías, realmente todos los que estamos haciendo coaching online estamos abiertos al mundo, ¿no? O sea, que de repente, por el hecho de que yo hable español o que estas cuentas me sigan, a lo mejor mi contenido o lo que yo digo por redes se va más hacia cierto sector de la población, pero realmente está abierto al mundo, o sea, realmente Sí, cualquier persona del mundo puede entrar a eso, ¿no? Y digo, es una gran herramienta, pero muchas veces igual está la otra parte en donde, oye, pues de repente persona que se ve muy bien físicamente, que no dudo que te haya tocado, ¿no? Que de repente personas que tal vez nacieron con una genética bastante bendecida, ¿no? Que ojo, no estoy diciendo que no tengan nada de esfuerzo y no sean disciplinados para nada, pero sí definitivamente a veces, muchas veces juega a favor esa parte de la genética en verse muy, muy bien estéticamente
y que puedan ocupar eso para poder generar ingresos en base a un coaching únicamente por entregar ciertas cosas y recibir a cambio esa parte monetaria, ¿no? Que yo creo que igual es como de las otras partes que no dudo que igual tú hayas visto y que igual pues tenemos esta parte interna, esta pelea que decimos, oye, pues está el otro lado, o sea, realmente, como lo mencionas hace un momento, no se trata de, pues, pues creo que esto te va bien, pues esto te podría, a mí me funcionó, entonces probablemente te voy a dar lo Ujú. mismo y te funciona a ti, sino realmente hacer la labor de ser coaches basados en evidencia, ¿no? Que al final de cuentas tratamos de reunir información de distintas ciencias, ciencias del ejercicio, ciencias de la nutrición y poder dar un buen abordaje a la persona, pero sí es una batalla que a veces yo la volteo a ver y sí digo, está un poquito brutal pelear esta batalla ya cuando Es, te es, pones es a dura, ver es eso. dura. Sí, es muy dura. Y lo que tú dices, o sea, hay gente que, sin quitar el esfuerzo, es bendecida genéticamente. Yo he tenido clientes que en meses han visto una transformación que otros clientes lo han visto en años, sin exagerar. Yo, puede ser toda la excusa del mundo y muchos van a decir, no, este man simplemente no está poniendo el esfuerzo necesario. Llevo entrando muchos años. Mi físico no refleja el esfuerzo que he puesto. Yo estoy convencido que mi genética no es la mejor para ganar músculo. No me importa. Estoy haciendo esto porque amo, me encanta ir al gimnasio. Voy en promedio, yo creo que durante todo este tiempo he ido 5 días en promedio entrenando con bases en evidencia. He tenido muy buenos coaches. Mati fue mi coach todo el anterior año. Vimos progreso, pero nuevamente, o sea, yo creo que mi genética no es la mejor. Pero justamente lo que tú dices, el hacer las cosas con evidencia, el tomar en cuenta todo lo que dice la ciencia y tomar en cuenta la parte también experiencia, ¿no? Y Claro. combinar eso para dar un buen servicio es lo que me ha ayudado también a crecer. Que en un principio yo decía, yo nunca voy a conseguir clientes porque no me veo como un fisiculturista. No voy a ser exitoso en esto. Y era una barrera mental que me ponía y pues bueno, he cambiado en el último año o un poco más, en donde digo, bueno, mi físico sí, obviamente es importante, pero no es lo que más importa para que yo tenga un negocio exitoso. Sí, creo que ahí esa parte que mencionas, o sea, al final de cuentas, ver, por decirlo así, vender un poco más tu fondo, ¿no? O sea, de realmente qué es lo que tratas de mostrar a la gente, ¿no? O sea, oye, ¿qué es esta parte de coaching basado en evidencia? ¿No? Es como que un poquito, te repito, un poquito más pelear esta parte, como de mostrar más ese fondo respecto a videos, a información, a dar todo lo demás, que únicamente vender la parte como que de superficie, que totalmente, o sea, yo me atrevería a decir que en redes es lo primero que se vende, ¿no? Y que definitivamente, muy probablemente haya cuentas que les va muy bien o a personas que les va muy bien meramente por eso, porque se ven bien y porque al final de cuentas igual las redes sociales en general premian mucho eso, ¿no? Pero yo creo Sí. que, te repito, igual te quería preguntar eso, hermano, por ejemplo, tú que estuviste en el coaching del lado de Estados Unidos, sobre todo esa parte del habla en inglés, mejor dicho, ¿cómo lo ves desde ese lado? O sea, también está esta parte bastante pesada de vender únicamente por la parte de la imagen. Lo demás, digo, pregunto porque, pues, oye, en Estados Unidos, por ejemplo, yo veo un contrapeso muy cabrón, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Mike Rettel, que es brutal, o sea, tiene un alcance muy, muy, muy grande en redes, ¿no? Pero digo, obviamente hablándolo desde acá, ¿no? Desde México, desde por lo regular los creadores que yo consumo y lo demás, esa es mi forma de verlo. Pero no sé, tú a lo mejor que estuviste como que un poquito más de cerca, igual trabajando con Ley, ¿cómo ves esa parte? O sea, ¿también existe esta pelea muy interna? ¿Crees que hay una balanza un poquito más pareja, por decirlo así? Qué buena pregunta. Yo creo que, a ver, sí hay un poquito más parejo en el sentido de que allá sí creo que hay más personas basadas en evidencia que crean contenido en comparación a nosotros, pero también hay que tomar en cuenta que el mundo de habla inglesa, solo pongamos un ejemplo, Estados Unidos, es un país gigantesco. Claro, sí, sí, sí. Te pongo un ejemplo, Ecuador tenemos 17 millones de habitantes. O Sí, sea, sí. Ecuador es un país así, chiquitito. Es más pequeño que el estado de Texas en tamaño, en población. También hay mucha gente que en realidad no es basada en evidencia. Y a nosotros nos llegaban personas, como equipo lo digo, que en verdad llevaban años en el mundo del fitness y nunca se habían encontrado con algo de evidence-based. Años en el mundo del fitness y Ujú, nunca habían encontrado nada que sea lo más remoto parecido a evidence-based. Y keto, no desde un punto de vista, digamos, de la medicina que podría tener ciertos beneficios de keto, sino keto porque es la solución para perder peso. Intermittent claro. fasting porque es la solución única que hay para perder peso. Y la mayoría de personas que llegaban y esto me sorprendió mucho, yo pensé que cuando iba a entrar al equipo de Wyoming, la mayoría de personas que entraban iba a ser ya gente intermedia hacia arriba, que Ujú, era gente educada y que por eso llegaban al equipo. ujú, La mayoría de gente que llegaba era general population ujú, que estaba perdida, no tenía idea qué hacer. Había ujú, escuchado
qué era tracking macros, qué era flexible dieting, pero no lo había practicado. Entonces yo creo que por más que hay mucha gente que sí está compartiendo contenido Claro. evidence-based, más que en nuestros países evidentemente, son poblaciones tan grandes que hay mucha desinformación de igual manera. Entonces no lo veo tan lejano en ese sentido. Creo que están Sí, mucho sí. más avanzados en la parte, como tú decías, del online coaching. Creo que están mucho más avanzados en que hay mucha más gente con redes grandes compartiendo Ujú, esto. Por ejemplo, Mike Israetel, ujú, Lane Norton ya tiene como 900,000 seguidores en su cuenta de Instagram únicamente. claro. Jeff Nippard tiene más de 3 millones de suscriptores en YouTube. Entonces hay gente que tiene cuentas muy grandes, Ujú, pero igual está lleno de desinformación. Y de hecho, Lane Norton hizo su carrera gracias a eso, porque él ok. se dedica más del 50% de su contenido en solo desmentir a gente, a charlatanes que viven en allá, en Estados Unidos. A mí, se, a mí se me hace muy interesante esa parte de Estados Unidos porque siento como que allá todo lo tienen con lo mismo que acá, pero con millones de dólares en industria, ¿sabes? O sea, de Sí, que, sí, sí. ¿sabes? O sea, siempre yo lo veo así, por eso te comento, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tal vez, oye, como una persona con medio millón de seguidores acá, que sea evidence-based, es como, órale, ¿no? O sea, al final ya es alguien como que está impactando más, pero al final de cuentas, como dices, o sea, volteas a ver y pues allá, así como hay personas que llegan a ese rango de gente o de números en redes, pues no dudo que igual haya un mundo gigantesco respecto a otro tipo de contenido y demás, porque te repito, igual como que el hecho de, y ojo, yo creo que igual en los últimos años, como ya se consume un poquito más de forma pareja la información, ¿no? O sea, yo siento que hace sí 5, yo me atrevería a decir que incluso antes de pandemia, sí existía una diferencia bien significativa entre el contenido que se veía en Estados Unidos y que se veía en México, ¿no? Pero yo creo que poco a poco como que se empieza a poner un poquito más parejo y yo creo que igual va mucho de la mano de que cada vez existe más esta parte bien sencilla de, por ejemplo, en YouTube poner subtítulos. O sea, el hecho de que YouTube tenga para subtítulos ya hace que puedas consumir bastante contenido de todo el mundo, ¿no? Al final de Sí, cuentas. Y eso es igual como que pone un poquito más pareja, por decirlo así, la balanza, ¿no? Y te digo, está bien interesante como que voltear a ver esa parte porque lo podemos ver igual como una fuente de ideas. O sea, a mí me pasa, o sea, de que de repente volteas a ver y dices, órale, están hablando de temas bien interesantes, ¿no? Y al final de cuentas, traerlos o platicarlos, conversarlos en español, igual es otra cosa, porque digo, o sea, sí, 100%. podemos tener como que la información, por decirlo así, tenemos la evidencia, ¿no? O sea, que tenemos y cómo ellos la exponen totalmente, pero definitivamente la experiencia que tiene un coach en un gimnasio de Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, es diferente a la experiencia, por ejemplo, que aquí tiene un coach en México, en un cien gimnasio, por ciento o sea, durante las horas que trabaja, el pago, cómo es el nivel socioeconómico en general, cómo es el contexto, o sea, ese tipo, esas diferencias en la experiencia es donde hacen como que nosotros tengamos, por decirlo así, claro que la perspectiva, pero como lo mencionamos, basados en evidencia, ¿no? Tenemos la evidencia, pero también la experiencia, ¿no? Y aquí la experiencia, me atrevería a decir en Latinoamérica en general, es bien diferente a la experiencia que tienen en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Sí, 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 estoy 100% de acuerdo. No, no lo había visto de esa forma, me gusta. Y ahí, por ejemplo, hermano, platicaba un poquito de la unión, digo, que me platicabas al Team Violent, que no, al final fue como que esta parte de diseño gráfico. Ya como coach, platícame en general, digo, igual lo que se pueda platicar, ¿eh? No hay ningún problema, pero me gustaría como que No, conversaras en general el proceso, el cómo fue, cómo platicaste con Ley, cómo es la parte igual de los procesos, porque no sé, digo, conozco un poquito respecto a, por ejemplo, coaches que trabajan, que tal vez ya tienen un número muy considerable de clientes y tienen a más coaches que saben que tienen esa calidad para poder implementar los procesos y dar buenos resultados. Pero, por ejemplo, en tu caso, ya teniendo a alguien como Lane Norton, ¿cómo es esa parte? O sea, de eficientizar procesos, ¿qué tanta libertad te da? ¿Cómo manejas la parte de los clientes? ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo te llegan? Todo eso me resulta interesante, hermano. ¿Cómo es esa parte? claro que sí. Obviamente hay tal vez cosas que tal vez no pueda conversar, pero creo que la mayoría sí, entonces vamos ahí. A ver, ¿cómo me uní? Como te dije, empecé a parte de diseño gráfico, luego la traducción del libro. Yo apliqué, mientras estaba haciendo todo este proceso, apliqué, le escribí a Lane, le dije, oye, me encantaría trabajar para ustedes, me encantaría ser coach para ustedes. Me dijo, ¿sabes qué? Justamente estamos buscando dos coaches, tenemos a dos personas que vamos a entrevistar esta semana, únete a la entrevista. Y yo, increíble. Esto fue en plena pandemia, final del 2020. Ok. ¿Final de 2020? Sí, final de 2020. Me uní, tuve la entrevista, al día siguiente me dijeron, mira, nos encantó lo que nos dijiste, pero nos vamos a ir con los otros dos, porque uno es PhD en nutrición y la otra es Registered Dietitian, y es alguien que es muy grande en la industria. Estas dos personas eran Joseph Muñoz, que fue parte del equipo, y
Astrid Naranjo, que es, bueno, es una venezolana que vive en Australia, que los dos muy grandes, o sea, en realidad les tengo muchísimo respeto. Entonces dije, pues, bueno, tiene razón, yo tampoco hubiera contratado a nadie que no, o sea, hubiera contratado a ellos dos. Pasó un tiempo, empecé a hacer la traducción del libro en este proceso y anunciaron que iban a contratar coaches, pero que tengan una carrera universitaria relacionada a nutrición o a ciencias del deporte, lo cual yo no tenía en ese momento. Tenía certificados muy buenos, pero no una carrera universitaria. Le escribí a Holly y le dije, tú sabes que yo no tengo carrera universitaria, ¿crees que valga la pena aplicar? Y me dijo, aplica. Apliqué, no me contrataron, tuve una entrevista, el proceso es 3 entrevistas a distintos niveles. Tuve la primera entrevista, no me contrataron. Empezaron otros coaches, igual todos de excelentes coaches, y después de unos meses ellos me dijeron, oye, te queremos en el equipo, ¿quieres entrar? Ese rato dije, pues sí, sin duda. Tuve ya, digamos, la entrevista del segundo nivel. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Tienes una entrevista con alguien que les maneja la parte de el email marketing, que pues ella es muy conocedora del tema de fitness, por eso ella les maneja toda la parte del email, no marketing, más bien de la creación de contenido para emails. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Ve qué contenido están compartiendo los coaches y ella crea contenido a través de eso, ¿no es cierto? Expande. Ella es el primer punto. El segundo punto es la manager del equipo, se llama Samantha, que es la que maneja el equipo en sí, la parte administrativa y maneja los coaches. Ella es el segundo punto y el tercer punto ya es con Lane y en ese entonces pues con Holly, en donde ya no es tanto de aptitudes o cosas, sino es ya relacionado a fitness. Estás en preguntas de nutrición, de entrenamiento, todo el caso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empieza a trabajar cómo funcionan ellos. Ellos manejan con spreadsheets. Ellos tienen todo en spreadsheets, tienen un spreadsheet muy detallado con mucha información, en realidad un buen spreadsheet en la parte de nutrición. Siendo honesto, en un principio el spreadsheet de entrenamiento que usábamos no era muy bueno, ¿sí? Era muy, en mi punto de vista, simplista. Entonces ahí yo cuando entré dije, Sam, me encantaría mejorar este spreadsheet si es que me das la oportunidad. Me dijo, hazlo, si es que me gusta, pues lo empezamos a utilizar, si es que no mantenemos lo que ya tenemos. Entonces contacté a, justo te decía, mi amigo de Argentina, Braico, él me ayudó a desarrollar un spreadsheet porque él tenía eso como un side business, digamos, un negocio por separado que hacía spreadsheets. Hicimos un spreadsheet increíble de entrenamiento para el equipo, pero realmente bueno. Y básicamente así es como manejan ellos. Entonces, tienes el spreadsheet de nutrición y el de entrenamiento por separado. Los check-ins, las revisiones es una vez a la semana. ¿Cómo funcionan las revisiones en el equipo? Los clientes se graban con Loom, que es una aplicación para grabarse a sí mismos y a la pantalla, y te cuentan cómo fue su semana. Pueden mostrarte los spreadsheets, te pueden mostrar información, mira, aquí pasó esto, aquí pasó esto, aquí pasó esto, y con la información de ellos, que básicamente es como su adherencia, recuperación, todas las partes, digamos, del biofeedback, te lo comparten en el video de Loom, y pues en el spreadsheet la parte de más data, calorías, macros consumidos, peso corporal, repeticiones, peso llevado, todo eso. Y básicamente tú respondes del check-in en las siguientes 24 horas, ¿no es cierto? Ahora, algo que fue muy chévere es que, y si en algún momento yo llegara a tener un equipo de coaches, lo manejaría de esa manera. Ellos son bastante flexibles en cómo tú manejas el coaching. ¿Qué es lo que decía Sam? Si tú estás en el equipo, es porque confiamos en ti. Confiamos en tus conocimientos y luego en coach que eres. Manéjalo tú a tu manera. Obviamente con estas, digamos, directrices, por así decirlo, estos guías de cómo llevarlo, pero la cantidad de contacto que tú tengas con tus clientes lo manejas tú. Si es que quieres dar feedback de la técnica de entrenamiento, pues lo puedes dar. Si tú no quieres dar como parte del servicio, no lo das. Si tú quieres dar acceso solo por email o por WhatsApp, como tú quieras llevarlo. Entonces tú tienes que cumplir con ciertas cosas, pero ahí tú lo llevas como tú quieras. Y tú pones tus propios precios en el equipo. Cada coach tiene distintos precios y uno los ponía. Ellos se llevaban un porcentaje de comisión. Se me permite dar el número, pero un porcentaje bastante alto, considerable. Pero así como era bastante alto, también yo creo que es de los equipos que más cobra ahorita en el mundo por el coaching. Entonces, pues básicamente eso es así más o menos cómo funciona. No sé si tienes alguna pregunta específica en ese sentido.
No, digo, está bien interesante justamente esa parte, como mencionas, sobre todo la última, de que yo lo puedo observar así, o sea, porque es como de darte esa parte de, yo lo veo más como de exposición, ¿no? De coaching, de tú como coach, que ojo, tal vez aún así viéndolos desde la parte de los porcentajes, digo, yendo primero por la parte como que redituable, por verlo así, pues no dudo que no deje de ser una gran parte respecto a de que, oye, muy probablemente por el hecho de la exposición que te den, el número de clientes tuyo va a ser muy diferente a que se lo hicieras por tu propia cuenta, ¿no? Y por ejemplo, ¿ahí tenías un número limitado de clientes o era hasta donde tú quisieras? Donde tú quisieras. Ok. Yo cuando estuve haciendo la maestría, este año, enero, febrero y marzo fueron los meses más demandantes, Ujú. si no me equivoco. Y pues yo dije, solo voy a aceptar hasta 20 clientes porque mi enfoque era la maestría y sin descuidar a mi familia, que para mí mi Claro. familia siempre va a ser lo número uno. Entonces yo solo manejaba 20 clientes en ese entonces, mientras que había personas, otros coaches que manejaban 70 personas. Wow. Entonces, pues cada uno ponía el límite. Cada uno, pues bueno, los inquiries, digamos, los clientes te llegaban o directamente a través de tus redes, obviamente, o de personas que tú conozcas, Ujú, o a través de ellos. Y a través de ellos había dos formas. Podrían aplicar directamente contigo en la página web. Entonces, ujú, cada uno tiene, o bueno, yo tenía ahí mi perfil. Entonces, ujú. la gente entraba, veía mi educación, veía a qué me dedico más o menos, o sea, cuál es mi experiencia o mi, por así decirlo, entre comillas, especialidad. Y la gente o decidía aplicar con una persona directamente o decía en un cuestionario, no tengo preferencia de coach. Y ahí teníamos un asistente que se encarga de juntar a la persona con el coach que tal vez mejor le pueda ayudar en base a sus metas. Entonces, Órale. si era un deportista que quería mejorar su rendimiento, pues iba con cierto coach. Si era alguien con desórdenes alimenticios, iba con otro coach. Si era alguien que solo busca composición corporal, con otro coach, ¿no es cierto? Entonces, así. Eh, la verdad es que era por épocas. Y yo creo que ahí pues es algo que están trabajando mucho porque por más que es un equipo muy grande, Claro. también están evolucionando un montón de cosas y hay cosas que tal vez no las tenían muy bien manejadas, hay cosas que tal vez la tenían muy bien manejadas. Y cómo fue un poquito para que tengas un poco de idea de esto, la creación del equipo. Ujú. Lane en un principio nunca planeó tener un equipo. Eso es algo Ya. que se dio porque él ya no podía con más clientes y ya no podía con los otros negocios que tiene, que él tiene varios negocios. Claro. Entonces su esposa le dijo, oye, ¿queremos seguir ayudando a gente? Sí, creemos un equipo. Pero ellos no tenían experiencia en eso. Y con la cantidad de personas, pues yo lo veo desde este punto más difícil estandarizar procesos y crear un proceso Claro. eficiente porque te llegaban 100 clientes de una y pues simplemente tenías que empezar a trabajar, ¿no es cierto? Entonces seguían agregando coaches, seguían agregando y en el proceso iban creando. No es que dijeran, bueno, creemos algo y de ahí vamos pues aceptando clientes. Entonces, han mejorado y desde que yo entré, de hecho, mejoraron muchísimo un montón de cosas en donde la manager se dedicó en, bueno, ¿qué podemos mejorar aquí? Los coaches decían, yo tengo esta idea y todo eso. Pero sí, más o menos así funcionaba. Cada uno conseguía sus clientes por su lado o les llegaba a través de la página web. Órale, qué chingón. Y te digo, igual ahí, por ejemplo, esa parte que yo creo que igual por ahí lo ha de ver el buen Ley, es la parte de que como él ya fue coach, ¿no? O sea, él ya sabe lo que es coachear online, muy probablemente como que sabe qué bases tener respecto a ello, ¿no? Y como dices, yo creo que igual va mucho de la mano de dar como que esa libertad, porque yo igual lo veo, porque si no, al final, si no das esa libertad, yo lo puedo ver mucho que muy probablemente estás dejando prácticamente personas que muy probablemente podrían dar más o tienen un mejor potencial, ¿no? Respecto a eso. Y muy probablemente aquellas personas que tienen un mejor potencial son aquellas justamente que te van a hacer mejorar tu servicio, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva, porque Claro. que dentro de los mismos coaches se den feedback entre ellos. O sea, yo veo así como que Late puso una máquina que se mejora sola continuamente. El hecho de Sí, tener a más personas que les gusta, porque justamente lo acabas de decir, no únicamente es como de, oye, pues necesitas tener tantos grados de estudio y nada más, ¿no? O sea, el hecho de las entrevistas, de un proceso que te conozcan, al final de cuentas te acercan a la persona que muy probablemente vayas a contratar, ¿no? Y el hecho de que tengan a personas de ese perfil que realmente no dudo que el factor que les guste mucho lo que hacen, yo creo que juega mucho ese rol para que puedas estar dentro del equipo. Y te repito, imagínate meter a tantos coaches que les gusta mucho lo que están haciendo, pues prácticamente es todo un equipo en el cual prácticamente vas a tener feedback continuo, tanto para sus clientes, pero también para el mismo equipo. O sea, como tú mismo lo acabas de decir, o sea,
tu primero fue como de, oye, puedo mejorar esto, les voy a decir, ¿no? Y yo creo que de ahí viene mucho esa parte de poder crear un equipo que llegue a mucha más gente, ¿no? Que obviamente ya estamos hablando de un coaching ya de un nivel bastante, bastante diferente, ¿no? O sea, ya estamos hablando de llegarle a muchísima gente, ¿no? Y por ejemplo, en esa parte, hermano, no sé cómo lo hagan, igual en ver como que, oye, valorar respecto a el coaching, ¿no? O sea, si vas a estar durante tal vez medio año o un año con ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé esa parte cómo lo manejen, cómo ¿Te pueden como refieres a, ir viendo. a los clientes? Ajá, no, y no a los coaches, o sea, dentro del mismo equipo, cómo decir como de, ok, oye, vamos trabajando bien contigo, tal vez este coach no está rindiendo lo suficiente también, o sea, también esa parte de evaluación en el rendimiento de los mismos coaches, ¿cómo se hacía? Ya, Ujú. perfecto. Eso es algo, de hecho, que han ido perfeccionando, Ok. ¿sí? Eso es Ujú, algo que en un principio yo creo que estaba muy, muy poco estructurado ujú. y les tocó pues a la fuerza mientras iban creciendo la empresa, pues ir estructurando. Y de hecho, justamente justo antes de que yo salga, empezó una reestructuración de todo eso, Ok. me imagino, un cierto número de veces que habrán hecho eso. Como te decía, yo con mis sistemas lo fui cambiando muchas veces. Probablemente ellos, desde que empezó la compañía, lo han hecho mucho. Yo estuve un tiempo corto, pues así decirlo, un poquito más de un año. Pero, Ok. ¿cómo lo hacían? Pues tenían ciertas métricas digamos, del client retention. ¿Cuántas veces volvía a contratarte el coach? Porque ahí no era un tema mensual, sino que los clientes te contrataban por 3, 6 o 12 meses. Ok. Entonces, cada cuánto volvían a contratar. Entonces, se acabó su contrato y volvió. Se acabó el contrato. Cierta persona, pues, tiene una retención de más de un año con la mayoría de sus clientes en promedio, ¿no es cierto? Entonces, Ok. esa era una forma de retroalimentación. Otra forma era también la parte de proactividad, que es algo que ellos sí valoran y piden mucho, Ujú. que es, sí, tú eres un coach, pero aquí queremos proactividad para que nos des ideas y nos ayudes a crecer. Si tienes una idea, compártela y veamos cómo podemos manejarla. Ujú. ¿Quieres mejorar, por ejemplo, de los spreadsheets? Nunca me Ujú. pidieron, yo lo propuse y pues, chévere, sigamos. Ujú. Eh, Ellos hacen dos challenges, dos desafíos al año, Ujú. que hay unos premios espectaculares, hay un montón de cosas. Este año, uno de esos desafíos que tienen al año, la gente que se inscribe puede ir a Tampa y conocer al equipo. Entonces hacen como una pequeña fiesta. Entonces el Ok. anterior año dijimos, oigan, hagamos algo pues para hacerlo más interesante. ¿Qué tal si hacemos un seminario de 2 días? Hacemos un Ok. seminario aparte y esto les incluye en lo que a los que se inscriban. Entonces hicimos un seminario y lo planeamos entre todos nosotros. Estuvo genial. Esto fue en mayo. Entonces eso es parte de lo que ellos van evaluando. Eh, Órale. de ahí hacen dos cosas que es interesante, que para las personas que tienen equipos tal vez les sirva bastante. Número uno, piden retroalimentación a los clientes. Entonces, cada cierto tiempo eligen a un cliente al azar y les envían emails, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes con el coaching? ¿Qué feedback tienes para este coach? Y te envían esa retroalimentación a ti. Y te dicen, mira, creo que lo mantienen anónimo, no me acuerdo, anónimo, pero dicen, una persona está diciendo esto de tu coaching, lo cual es bueno porque al final te ayuda a pues mejorar. Evidentemente no todas las retroalimentaciones van a ser bien porque no es que vas a hacer las cosas perfectas, entonces te ayuda a mejorar y eso ellos también evalúan. Oye, ¿todos están yéndote increíble? O, mira, muchas no están tan bien, tenemos que mejorar algo. Ok. Y la otra retroalimentación que tienen es, o no retroalimentación, forma de evaluarte a ti, Ujú. es que tienen, por así decirlo, personas fantasmas, no sé si es el término correcto, cuando tienes las llamadas con las personas, porque cómo funciona el proceso de, por así decirlo, de ventas. Tú tienes una llamada con la persona interesada en el coaching para uno ver si es que vas a ser un buen fit para trabajar con ella, porque tal vez sus metas no tienen nada que ver con lo que tú trabajas. Claro. Y dos, pues para darle la oferta, explicar cómo funciona el coaching y pues cerrar el trato, por así decirlo, para empezar a trabajar juntos. Entonces, ellos, de lo que tengo entendido, contratan personas que se inscriben, digamos, o agendan la llamada contigo Ok, ok. para ver Ujú. más o menos cómo están haciendo las cosas. Entonces toman nota, te hacen cosas. Entonces no te dicen cuándo es, pero simplemente es al azar y son personas que en realidad ellos contrataron para ver qué tan buen servicio das en ese sentido, en esta llamada. Órale, y igual por esa parte, incluso el simple hecho, yo creo que igual, ¿no? O sea, digo, meramente hipotetizándolo, ¿no? Porque pues no sé cómo lo ven ellos, pero yo creo que igual el simple hecho de que le des realmente la importancia a decir, oye, no es como lo mencionas hace un momento,
no, tus objetivos con mi forma de trabajar empatan o no empatan, ¿no? Y yo creo que igual muchas veces por el hecho de tener tantos clientes, como que yo igual lo veo así, o sea, te puede llegar esta oleada, por ejemplo, que tú mencionas que de repente puede llegar bastantes clientes y que inevitablemente llega un punto en el que probablemente digas, sabes que ese número de clientes te da ciertos ingresos, ¿no? Entonces esos ciertos ingresos muchas veces por verlos o por aferrar a ese número, pues tengas como que, ok, tengo que coachear a tales personas, ¿no? Tengo que tener Solo a tal aceptas. y aceptar, ¿no? Y yo creo que igual muchas veces podrás tener como que esa parte de sí ser muy amable con la persona y demás, pero igual yo creo que la parte de honestidad, o sea, yo creo que es algo que igual se ha de evaluar bastante, justamente, o sea, para mantener esa misma calidad, o sea, dentro de los mismos, del mismo programa, del mismo equipo, que yo creo es algo que muchas veces se batalla. Yo creo que la gran mayoría de veces se batalla el poder mantener la calidad en un gran número, porque ahorita, como lo mencionaste hace un momento, se requiere meramente de tú mismo conocerte, de tú mismo respetar tu trabajo y decir, ¿sabes qué? Mi límite es este número, nada más. O sea, yo ya no puedo pasar de esas personas por el simple hecho de que muy probablemente mi calidad baje, ¿no? Y hace rato lo mencionabas, hermano, igual la parte de mejorar procesos, que tal vez puede verse como una mini mejora, pero esa mini mejora en una persona reproducirla en 25 y al final de cuentas te va a arrojar un promedio menor respecto a cuánto te tardas en hacer algo, ¿no? Y yo creo que igual el hecho de estar viendo como que esas cositas pequeñas que puedes mejorar a lo largo de cada persona que tengas, cada cliente que tengas, definitivamente en el largo plazo te va a arrojar pues un muy buen resultado, ¿no? Y por ejemplo, igual te iba a preguntar justamente, hermano, cómo es un team que está mucho en la parte de coaching online y también mucho, sobre todo, presencia en redes y lo demás. A ustedes como coaches también como que había esta parte de, oye, no te olvides también crear contenido de más o si te podías únicamente quedar con el coaching y ya. No, sí es algo que te piden. Tienes que Ok. estar activo en las redes sociales, tienes que estar, eh, te dan guías de cada cuánto tiempo tienes que, o más bien de la cantidad que tienes que estar. No Ujú, es que es, si no cumples esto, pues hay reprimenda o lo que sea, ujú, pero sí te llaman la atención en, oye, no estás haciendo las cosas, tienes que ponerte las pilas, porque algo que sí piden ellos es, nosotros te damos clientes cuando lleguen, pero también tú tienes que buscar esos clientes. Si tú quieres ser exitoso, tienes que buscar. Y es una de las cosas que admiro de Lane yo, y es la parte del trabajo duro. Muchas cosas no comparto, ujú, siendo honesto. Creo que él en cierto punto podría llegar a considerarse ya esclavo del trabajo, pero cada uno con sus metas. ujú, Yo para mí, como te lo he repetido varias veces, mi familia siempre va a estar por delante. Si es que yo estoy sacrificando mi familia ujú, por hacer más dinero, estoy dejando mis valores a un lado, pero esos son mis valores. claro. Pero sí es algo que aprecio mucho y que admiro de él, el trabajo. Entonces era, sí, estás a full con clientes, pero igual tienes que seguir creando contenido, porque esto es lo que te va a asegurar que tú continúes Sí, claro. consiguiendo clientes, que la gente te vea y diga, esta es una persona con la que quiero trabajar, tengo confianza con ella, Ujú, que tú que generes esa conexión, porque si no, si solo esperas que te lleguen, no va a pasar. O sea, tú tienes que estar no, ahí dándole. Entonces, sí era un requisito el manejo de redes sociales. Y hubo un par de coaches ahí que nunca habían manejado redes sociales o que ujú, pues no les gustaba. Y sí fue un desafío bastante grande para ellos. Igual lo hicieron, ujú, pero en un principio me acuerdo que era muy duro para ellos de decir, tengo que estar posteando tantas veces a la semana contenido, compartiendo cosas. Entonces sí, pero sí es algo que yo valoro porque me ayudó a crecer y también agradecido porque me dieron esas puertas. Lane comparte tu contenido. claro. Lane una vez a la semana repostea historias, en sus historias, un post de cada uno de los coaches. Entonces, eso es algo muy bueno porque me ayudó a crecer mis redes en cuestión de un año de 1,500 a 10,000 seguidores. Me ayudó Wow. un montón a crecer. Claro. Obviamente sin quitarme el mérito porque yo estuve haciendo el contenido, pero sin esa exposición hubiera demorado mucho más tiempo en llegar a donde están las redes ahorita. Totalmente, y creo que igual el hecho de que compartas o te lleguen seguidores porque les interesó tu post. Digo, igual ahorita me gustaría preguntarte igual eso, hermano, porque al final igual has tenido como que esta transición en cambiar tu forma de compartir contenido, ¿no? Que antes de estar en el equipo de ley de por sí te dedicabas mucho a esta parte de tratar de crear contenido, que justamente no recuerdo el año, hermano, te quedó mal, pero creo que es en una foto que posteaste en donde pusiste como que te ibas a dar un poquito más tú, ibas a salir un poquito más en los posts, ¿no? Porque muchas veces estabas usando únicamente infografías y como que igual yo creo que ese reto está bien interesante, ¿no? El como encontrar qué.
qué poner, qué hacer, más allá de algo que te genere engagement, es más común que te siente igual cómodo a ti, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú mencionas, o sea, puede que a lo mejor, dejando a un lado ahorita lo que mencionabas del equipo, ¿no? Pero a lo mejor el crear contenido te puede estar ayudando o dando muchos beneficios, pero ¿qué pasa cuando de repente crear este contenido ya no te gusta? O simplemente dices, no, o sea, no quiero dedicar mi tiempo a crear contenido porque es completamente válido, ¿no? O sea, una vez que yo creo que muchas personas lo ocupan de esa manera, o sea, crean contenido meramente para poder tener clientes y ya poder ejercer la parte de ser coaches, ¿no? Y muchas veces ese contenido es como de yo lo voy a hacer, pero por esta intención, no meramente porque me guste, ¿no? Y es completamente válido, ¿no? Por ejemplo, en esa parte, ¿tú cómo lo llevas? O sea, en la parte de creación de contenido, ¿cómo lo fuiste cambiando? ¿Cómo lo fuiste evolucionando? Durante el tiempo que estuviste con Ley, ¿te quedaste con un tipo de contenido que sientes que te funcionó? O sea, ¿cómo ha sido esa evolución, hermano? Igual. Qué buena pregunta. A ver, en un principio yo, como te dije, era compartir mi journey, mi camino. Ujú. Entonces compartía workouts, compartía si hacía alguna receta, compartía tips, pero porque solo quería compartirlos para que la gente conozca. Claro. Luego ya dije, bueno, lo estoy viendo esto como negocio y si es que quiero crecer en esto como negocio y no solo hacerlo mi hobby, sino ya mi carrera, tengo que empezar a compartir contenido con la intención de educar. Y justamente empezó toda esta ola de la creación de contenido de valor, que sí, estoy dando algo de valor, pero de todas formas esa gente pues se va a sentir identificada con tu contenido o va a ver, se va a sentir, ah, ya, yo estoy con este problema o yo estoy aprendiendo esto que no sabía. Entonces, en cierto momento algunas de esas personas te van a contratar. Entonces empecé a hacerlo por ese. Y en un principio yo, cuando ya cambié mi contenido de compartir mi camino a solo hacer contenido, lo hice únicamente por conseguir clientes. En un principio yo no lo hacía porque decía, quiero compartir el contenido y que la gente aprenda. Lo hacía por conseguir clientes y no lo disfrutaba y más que nada no era constante. No era constante para nada. Subía 1 o 2 posts a la semana. Y cuando cambié el chip de, bueno, sí, obviamente es mi herramienta de trabajo y quiero hacerlo de esta manera porque me ayuda a conseguir clientes, pero también quiero compartir porque me gusta aportar. Y yo empecé a hacer la parte del coaching, no solo por la parte que me gustaba esta parte de la ciencia, sino porque dije, sé que puedo ayudar a personas, personas frustradas que, como yo lo estuve en un principio, no tengo idea qué hacer, este coach me dice esto, este coach me dice esto y no tiene ninguno que ver. Dije, no quiero tampoco que la gente se sienta así. Entonces empecé a compartir ya más con el propósito de educar. Y ahí es cuando empezó a cambiar un poquito. Empecé a ser un poquito más constante. Y en un principio solo hacía carruseles. Solo hacía carruseles. Luego ya cuando se empezó a poner un poquito más de moda los videos, empecé a hacer videos porque uno me tomaba menos tiempo en un principio porque no los editaba, grababa y listo. Sí. Y me empezó a ir bien porque la gente tal vez me veía a mí y no solo era un post en algo, no era solo una empresa que compartía algo, sino era yo Sí. compartiendo contenido. Me empezó a ayudar más. Cuando empecé a compartir más videos, empecé a tener más clientes, empecé a crecer más las redes un poquito más rápido. Y luego ya cuando empezó a salir esto de Reels, pues que vi que toda la gente empezó a compartir Reels, 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 dije, bueno, tengo que hacerlo. Y a mí siempre me ha gustado la parte de diseño gráfico, me ha gustado la Ujú. parte de edición de video, entonces dije, bueno, tengo que empezar a editar los videos. Y ahí ya fue cuando, en cambio, hacer los videos me toma más tiempo que un carrusel. O sea, Sí, sí, yo sí. en editar un video, en grabarlo y en editarlo, pues por video era 1 hora y media, 2 horas, Sí. en donde le metía bastante tiempo, pero lo hacía por el mismo sentido. Bueno, aquí 3 razones. Uno, me gustaba compartir contenido educacional. 2, por conseguir clientes. Y 3, porque sí era un requisito en el equipo. Claro. Eh, pero sí, ahora lo hago pues por esas razones. La verdad lo hago con el objetivo de compartir contenido y de crecer mis redes y mi negocio. Ahora, creo que es válido si es que lo haces solo por crecer el negocio. Creo que es Claro. 100% válido. Creo que es Sí. válido si es que no quieres hacer contenido, pero es Ujú. importante también entender las consecuencias. Y hoy Claro. en día el marketing es a través de redes sociales. De hecho, tengo una amiga mexicana que hizo la maestría conmigo y ya la conozco un par de años, que de hecho justamente estamos teniendo, digamos, reuniones de estudio los viernes con ella y Ujú. estoy, por así decirlo, yo siendo su mentor en esta parte porque ella me decía, no me gusta hacer contenido. Le dije, bueno, no es algo malo, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero Ujú. si tú quieres ser lo más exitosa posible dentro de esto, vas a tener que terminar haciendo contenido, sea en Instagram, sea en YouTube, sea un podcast, porque tú tienes que llegar a más gente. Porque si es Claro. que no llegas a más gente, ¿cómo vas a conseguir clientes? A menos que trabajes para alguien más. Entonces, yo creo que sí es una herramienta que es necesaria si quieres ser lo más exitoso como coach, pero creo que
si quieres en verdad hacerlo bien, tienes que tenerle el gusto, Claro. sea que lo vas adquiriendo o sea que vas cambiando la forma en lo que haces para que tengas más gusto en ello. Entonces, por ejemplo, Steve Howe, que lo mencionaba hace un Ujú. ratito, él empezó su podcast porque quería aprender más de personas y Sí, luego sí. probablemente lo vio como una herramienta de trabajo. Y yo Mm. creo que es lo que él más debe disfrutar de crear contenido porque es donde está más constante. Sí, sube contenido en Instagram y todo, pero probablemente le gusta más el podcast y es Sí, donde sí. él está metido. Tengo un amigo que empezó, Dr. Joseph Muñoz, empezó su canal de YouTube porque dijo, YouTube es lo que tengo que hacer. No le gustó crear tanto contenido así. Empezó su podcast y está que saca contenido como loco porque le encanta hacer el podcast. Entonces sí creo que tiene que haber cierto grado de disfrutar el proceso y no solo hacerlo por negocio, si quieres que sea algo que dure en el largo plazo. Porque si solo lo ves como negocio, tal vez en algún rato termines quemándote y decir, no, ya no quiero hacer esto. Sí, carnal, digo, ahí tocaste un punto bien interesante, justamente, o sea, muchas veces se da la parte de que crear contenido es crear cierto tipo de contenido, ¿no? Por ejemplo, hoy en día creo que es más que claro que el contenido predominante son los videos cortos, ¿no? Reels, TikTok, o sí, ahí es donde está la mayor cantidad de gente, totalmente. Yo lo veo así, muy probablemente ahí pudiera que más gente te conozca, pero algo que tenemos mucho es que al final de cuentas nosotros queremos a gente no que nos conozca, sino que esté interesada en estar con nosotros, ¿no? O sea, que esté interesada en que te contrate, ¿no? Por un servicio, ¿no? Y yo creo que ahí cambia mucho la perspectiva porque yo digo, yo lo comparo, por ejemplo, con comprar muchos boletos de lotería, ¿no? A lo mejor sí, si estás en TikTok y te dedicas a los videos cortos y es tu gusto hacerlo, definitivamente te puede ir bastante bien. Pero yo creo que igual es bien importante, como mencionas, encontrar qué tipo de contenido te gusta hacer, ¿no? O sea, creo que eso igual es bien clave, porque al final de cuentas, yo lo veo así, crear contenido es crearlo. O sea, es al final de cuentas poner, exponer algo, platicar algo, lo que quieras. Ya después, a posterior, es tú decides qué hacer con ese contenido, ¿no? O sea, puedes poner, a lo mejor, explicar videos, un video X explicando volumen de entrenamiento, ¿no? A lo mejor un video de 10 minutos en YouTube, perfecto. Lo pones en YouTube, pero también si quieres ciertas cosas los puedes poner en videos cortos, en TikTok o en Reels, o ciertas cosas puedes a lo mejor únicamente poner una imagen y poner puntos clave y una infografía y listo, ¿no? Yo creo que igual va mucho de la mano con qué tipo de cosas quieres dar, pero yo lo veo así, todo tipo de contenido se puede transformar, todo tipo de Sí, contenido, ¿no? 100%. Y creo que eso es bien valioso y que muchas veces, te repito, o sea, como que hoy en día está muy estigmatizado el crear contenido con, es TikToker, ¿no? O se dedica a eso principalmente, porque te repito, o sea, yo creo que en este momento en el que estamos, crear contenido te viene luego a la mente TikTok o videos cortos, ¿no? Cuando al final de cuentas, digo, ahorita retomando eso, es al final encontrar qué te gusta hacer. Y yo creo que igual va mucho de la narrativa que comentabas hace rato, de verle como un, ok, puedo crear contenido, pero también puedo sacarle provecho a crear contenido, ¿no? Lo que te comentaba al inicio de la conversación. O sea, sí, me gusta mucho grabar podcast y es algo que me encanta hacer y platicar, pero sí he conseguido, por decirlo así, llegar a muchos momentos en los cuales digo, wow, qué chingón absorber información de esta persona después de ya 70 y tantas pláticas que tengo, ¿no? O sea, definitivamente eso es otra herramienta que a lo mejor no se ve, ¿no? Que a lo mejor Claro. únicamente por fuera es como, pues graba podcast, ¿no? Y sube cada miércoles, etc. Pero por dentro yo también en ese momento estoy haciendo una interacción con alguien más, ¿no? Y estamos platicando más respecto, por ejemplo, de todo lo que me comentaste, no deja de ser algo que a mí se me queda, ¿no? Y yo creo que igual, o sea, el encontrar, el crear tu contenido, pero al mismo tiempo que ese contenido te ayude a ti, también hacer ciertas cosas y sacarle más provecho al mismo, ¿no? Ahorita tú comentabas la parte de estar en el equipo, pero también yo me atrevería a decir, por ejemplo, oye, ¿te gusta crear videos cortos y quieres dar a conocer un punto de vista? Al final tienes que conocer respecto a la información, o sea, no deja de ser una fuente con la cual a ti te motive para investigar más, para saber más, para crearte, por decirlo así, una perspectiva respecto a eso, ¿no? Y yo creo que esa es otra forma, como lo mencionas, de sacarle provecho a crear contenido y obviamente inherentemente también darte a conocer, o sea, darte a conocer y que las personas vean y cuál va mucho de la mano con qué tipo de contenido creas las personas que muy probablemente te consuman, ¿no? 100% sí. Y esto de disfrutar, por ejemplo, yo en cambio disfruto hacer contenido corto. Nunca he Claro. hecho un canal de YouTube. Por ahí empecé a hacer un email list, por así decirlo, en donde compartía emails hace un par de años antes de estar en el equipo, Ok. pero no es algo que disfruto tanto. Y por más que puede ser una herramienta de negocio increíble,
no le he puesto el énfasis que tal vez requeriría si quisiera llevar mi negocio al siguiente nivel, simplemente porque no es algo que disfruto hacer. Claro, Y yo, puede ser el peor consejo que des desde el punto de vista del negocio. Sí, tal vez debería esforzarme en hacerlo, pero yo prefiero hacer el largo plazo en decir, si no me quiero cansar de crear contenido, quiero hacer algo que en verdad disfrute. Grabar los videos disfruto. Escribir los posts lo disfruto. Sí, obviamente hay días que digo, no quiero editar hoy día perdón, grabar hoy día los videos, preferiría estar descansando, pero ahí también viene la disciplina, ¿verdad? claro, Pero no he empezado el canal de YouTube y no he empezado todo esto porque digo, no sé si lo voy a disfrutar tanto como esto. Ahora, claro. para el próximo año, una de mis metas es, en algún punto, empezar el canal de YouTube porque ya me puse como meta en decir, quiero compartir contenido de más valor, porque a través del contenido corto sí, puedes compartir cosas de valor, pero son fragmentos muy cortos y se deja Sí, sí. mucho contexto de por fuera. Y ya quiero empezar a compartir contenido más extenso. Entonces ya dije, bueno, próximo año en algún punto, si sea pues diciembre de 2024, quiero empezar ese canal de YouTube para empezar a compartir esto. Entonces, sí, creo que es importante verlo a largo plazo siempre y no solo decir, bueno, como quiero crecer el negocio, como quiero crecer mis redes, como quiero tener más clientes, voy a meterme a hacer absolutamente todo y luego quemarte y decir, sabes que esto no es para mí y Claro. ya. Entonces yo prefiero irlo de poco y lo que he disfrutado es del contenido corto. Entonces ahí es donde estoy metido ya ahora. Totalmente, hermano. Digo, y qué chingón esa parte, ahorita que mencionabas, me hizo mucho porque pues yo sí llego a ocupar esa parte de que grabo mis podcasts y ahí me los vuelvo a aventar yo y de ahí selecciono 7 clips que voy a subir cada diario, ¿no? En la semana. Pero como mencionas, o sea, yo sé bien que esos clips no son para informar, no son para dar un punto, es simplemente para hacer un gancho hacia el podcast, ¿no? Oye, es que yo no estoy Claro. de acuerdo con eso. Vete el podcast, ¿no? O sea, con 1 minuto y medio que veas, por ejemplo, ahorita a lo mejor, si extraemos 1 minuto y medio de lo que estuvimos platicando durante esta hora y algo, pues definitivamente a lo mejor carece completamente de contexto, de sentido, pero es como, vete el podcast, ¿no? O sea, no es el punto de vista, o sea, no estamos grabando un video corto, estoy extrayendo una pequeña parte de una conversación de 1 hora y algo, ¿no? Entonces, muy probablemente valga la pena si realmente quieres conocer ese punto de vista, ¿no? Entonces, Claro. hermano, digo, ya hemos platicado de muchísimas cosas, igual ya no quiero quitarte más tu tiempo. Ya nada más como último, hermano, para terminar, última pregunta que te quería decir, comenta un poco de la maestría, cómo la llevas. Me dijiste que ahorita la habías terminado, ¿sí, verdad? La ¿O estás terminé por como hace terminar? como hace 3 meses la terminé. Ok, platicamos un poquito de esa parte, igual también, hermano, pues de lo que se viene, ahorita qué es lo que tienes en mente durante los siguientes meses, todavía que le quedan al año, durante el siguiente año, y ahorita platicaste un poquito sobre el canal de YouTube, pero igual, en general, hermano, ¿cómo está esa parte? Bueno, la maestría, muy, muy chévere. Fue en FAF, para los que no conocen, es una empresa de España, fue fundada por eh, Pedro, creo que es el nombre, que se llama Titán en redes y por Eneco. Eh, y crearon una maestría en asociación con la Universidad de Murcia, una maestría muy chévere. Algo que me llamó mucho la atención de la maestría es que no iba a requerir investigación, que por más que es algo que en algún momento me encantaría hacer o algo que me llama mucho la atención, no quiero poner palabras ahí que tal vez no sea así, algo que me llama mucho la atención y me hubiera encantado hacer en algún punto. Hoy yo estoy con mi enfoque en otro y es mi familia, es mi negocio, aprender, seguir mejorando. Tal vez la maestría con investigación hubiera requerido mucho de mí, un sacrificio que no hubiera querido hacer. Esta no requiere de investigación, sino de un trabajo final. Entonces, me gustó mucho porque era algo bastante práctico. Eh, Creo que aprendí bastante de muchos temas. Otros temas, pues tal vez ya los conocía mucho. De hecho, me daba mucha risa porque en la parte de nutrición, sobre todo, pues citaban a Lean, pero en cada clase. Porque obviamente Lean es Lean en la industria y Ujú. para mí, pues me subió los humos por un lado, pero me llenó de orgullo decir, bueno, yo estoy trabajando para Lane, porque durante todo ese proceso de maestría yo trabajé para Lane. Qué Entonces chingón. fue algo muy chévere, pero no, es una maestría muy chévere. Ahorita sé que está yendo por un par de cambios, entonces no puedo decir que este segundo intake de la maestría va a ser Ujú. igual de buena, pero por lo menos el primero, en la parte educativa, fue excepcional. Siendo también 100% honesto, creo que también fue el primer intake de la maestría. En la parte organizativa, pues le faltó por ahí bastante, que es normal, fue la primera vez que lo lanzaban. Yo creo No, que esta segunda vez lo van a tener solucionado porque eran cosas muy sencillas, simplemente de corregir detalles. Pero fue chévere, me encantó como experiencia, aprendí bastante de muchos temas y pues bueno, me llevó nuevamente a esforzarme más, que es algo que yo creo que
que es importante, hoy en día está de moda en meterse en piscinas heladas, pues para fortalecer la mente. Creo que Sí, es sí, algo sí. 100% innecesario, pero creo que el concepto de tratar de pasar de tu zona de confort y ponerte esos Claro. desafíos es algo que te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida y para mí la maestría fue eso, porque fue una época en donde tuve muchos clientes con el equipo, fue una época en donde tuve muchos cambios en mi vida, con mi familia, todo eso y tener que ponerle el tiempo a eso fue bastante desafiante, en donde eran días de 5 de la mañana a 11 de la noche todos los días sin parar, solo las 2 horas para ir al gimnasio y 2 horas para estar con mi familia, pero el resto era estar ahí, ahí, ahí. Entonces sí, me encantó la maestría, pero ya la acabé en julio y pues estoy contento de que la acabé, porque ahorita estoy ya con el chip en otro lado, por lo Sí, menos claro. hasta enero que quiero enfocarme en el negocio. Lo que queda el resto del año, enfocarme en el negocio, crecer el coaching. Empecé, por así decirlo, prácticamente de cero Ujú. y pues me está yendo bien, no me puedo quejar, estoy re contento y agradecido con mis seguidores, con mis clientes que me están recomendando un montón de personas, pero lo que queda del año quiero crecer, crecer, crecer el negocio, obviamente de manera paulatina porque no quiero llegar a manejar clientes que no puedo manejar como hablábamos antes. Ujú. Y el próximo año, la verdad es que sí vienen muchas cosas. Estoy, pues bueno, esto ya es un spoiler que no le he hablado en ningún lado, pero bueno, Ok. anunciémoslo aquí. Me asocié, por así decirlo, con Joseph Muñoz, que lo he mencionado ya un par de veces en este podcast, doctor Joseph Muñoz. Él era Ok. parte de Team Violin, él ya salió del equipo también, y ahorita estamos creando juntos una suscripción de nutrición y entrenamiento. No es coaching, por así decirlo, podemos ver como un coaching grupal, una membresía, en donde, pues Ok. bueno, para lo que es Estados Unidos, va a ser un ticket medio, no es ni bajo ni alto, es un ticket Ujú. medio para Estados Unidos. Y la idea es simplemente dar un servicio de calidad en donde tengan ya programas preestablecidos, Ujú. eh, pero una variedad muy grande de programas en donde ellos llegan un cuestionario con ciertas preguntas, días de entrenamiento, nivel, si es que tienen ciertas metas específicas, y pues con el software, por así decirlo, que estamos utilizando, ya le asigna Ok. cuál es el mejor programa de entrenamiento de esa persona de manera automática. Lo mismo con la nutrición, va a ser muy basado en hábitos, entonces con ciertos cuestionarios que llenan, se les asignan los hábitos y Sí. darle mucho énfasis a la parte de comunidad. Entonces ese es el siguiente proyecto que tengo, le estamos metiendo mucho trabajo a eso Ujú. y bueno, esperemos que sea súper exitoso por ese lado. Qué Y lo de chingón. YouTube es algo que quiero dedicarle más tiempo a un futuro. Una Ujú. meta mía personal a largo plazo es volverme creador de contenido a mayor escala. Tengo como referente en esto a Jeff Nippard. Quisiera llegar a un nivel similar, obviamente, en el largo plazo. Y si es que este tema de la suscripción que estamos creando, esta nueva, por así decirlo, Ujú. empresa o producto, llega a ser eh, lo suficientemente rentable para que mi enfoque del online coaching, de estar buscando clientes y todo eso, pueda dar un paso hacia atrás y simplemente manejar un número más bajo de clientes. Lo ideal sería pues manejar estos dos para tener por lo menos 1 o 2 días a la semana, dedicarme a hacer contenido, contenido, contenido y empezar a crecer en las redes. No por el hecho de llevar más dinero a mí, porque obviamente pues obviamente es una de las razones por la que uno crea contenido como hablábamos, Sí, pero sí. si es que el tema de la membresía me da el suficiente dinero que yo quiero para vivir un estilo de vida cómodo y Ujú. darle a mi familia todo lo que necesito, quiero dedicarme a crear contenido al nivel de Jeff Nippard para llegar a más personas y ayudar a más personas y crear, por así decirlo, mi marca personal en las redes sociales. Entonces, es lo que se viene a futuro. Veamos cómo nos va. Qué chingón, hermano, ¿no? Y muchas gracias por la premisa, ¿eh? Esto que me comentabas de la suscripción, más o menos como cuándo lo anunciarían, más o menos. Tenemos pensado anunciarlo a final del mes de noviembre. Entonces, Ah, eso ok. no lo hemos anunciado en redes. Eso en realidad, la cabeza es Joseph, es con su Ujú. empresa lo que estamos haciendo esto. Él justo anunció hoy día su empresa que se llama Fit for Life Academy. Él Ok. anunció la empresa hoy día, en donde por ahora solo está aceptando clientes one-on-one. Pero Ujú. estamos pensando anunciar mediados de noviembre, finales de noviembre, ya la membresía en sí y abrir las puertas para un pre-sale para que la Ujú. gente pueda empezar a utilizarla a partir de enero del próximo año. Qué chingón, hermano. Y muy probablemente coincida, ¿eh? Porque este episodio, digo, todavía le va a faltar un poquito para salir. Todavía quedan como unos 6 que tengo, 7 todavía ya grabados. Genial, Entonces, muy probablemente salga por esas fechas, igual para que ahí podamos ahí coincidir si gustas la fecha y pues pueda salir por ahí esa fecha este episodio. Entonces, severísimo. hermano,
Bernardo, ¿qué te puedo decir, canal? En verdad, un gusto, un placer. Desde que vi tu perfil y ayer estaba como que viendo por dónde llevar la conversación, dije, creo que va a ser una gran conversación y definitivamente superó mis expectativas por mucho. Ya casi se nos fue hora y media, hermano. Te vuelvo a repetir, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición. Y pues bueno, Bernardo, aquí cerramos el episodio, hermano. No sé si quieras agregar algo antes de cerrarlo para terminar. No, agradecerte también por tu tiempo. La verdad que qué honor venir. He visto que tienes grandes invitados y felicitarte por el trabajo porque no te seguí en redes hasta que me escribiste. Te empecé a seguir en la cuenta de español. En la de inglés no sé si te sigo, si es que no, ya lo voy a hacer. No Pero te preocupes, no, hermano. qué honor estar aquí. En verdad te agradezco mucho. No, hermano, el honor y el gusto es completamente mío y te repito nuevamente, gracias por tu tiempo, por tu exposición. Y pues nada, aquí cerramos el episodio. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron en YouTube y también a aquellas que nos escucharon en Spotify. Dejamos tanto en la descripción de YouTube y en Spotify redes de Bernardo. Ahí en la descripción únicamente le dan en más y ahí vamos a poner directamente su Instagram. Igual si dejamos por la parte de la suscripción y lo demás, si es que por estas fechas que sacamos el episodio ya está, me pasas el link, hermano, igual lo ponemos allá abajo para que igual puedan darse una vuelta sin ningún problema. Entonces, todo está en la descripción. Ahí para aquellos interesados, pues dense una vueltita por ahí para ver al buen Bernardo. Hermano, un gusto, un honor. Y pues bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias a todos.